Pero queremos saber más detalles sobre esta propuesta. Dani Cervera, jefe de Economía Buenas de tardes. La Sexta. Muy buenas tardes. ¿Dónde está la letra pequeña? ¿Es viable esta propuesta? Bueno, Izquierda Unida por lo pronto ha conseguido captar nuestra atención, y eso ya es importante en precampaña, y es un viejo debate, el de si, digamos, el de la desigualdad salarial, que es algo que existe en nuestro país, y lo más importante, si el Estado debe entrar en esta cuestión o no. ¿Qué propone Alberto Garzón? Pues lo hemos escuchado, pues que el empleado raso de una empresa, el primer ejecutivo de la compañía no gane más de 10 veces. Por ejemplo, si fuese el salario mínimo, que está en 648, pues que no pudiera ganar más de 6.000, casi 500 euros al mes. Si fueran 800, pues que ese primer ejecutivo, presidente de la compañía, no ganara pues más de 8.000 euros al mes. ¿Cómo lo haría? Según Alberto Garzón, sería incluyendo un artículo en el Estatuto de los Trabajadores que así lo prohibiera. ¿Cuál sería la finalidad, la bondad de esta medida? Según dice, así, si los empresarios o ejecutivos, directivos, quisieran subirse los salarios, se verían obligados también a subírselo a los empleados. Lo escuchamos. Del empleado raso. Nos encontraríamos con que si la empresa decide subirle el sueldo a la persona mejor pagada, también tendría que subirle el sueldo a la persona peor pagada. Las críticas, ¿por dónde vienen? Pues aquí hay dos tipos de críticas. Están los que dicen que esto es algo bastante ingenuo, que es algo naif, porque sería muy fácil, digamos, esquivarlo. Dos maneras. Coges a los ejecutivos mejor pagados, lo deslocalizas en otra empresa y automáticamente esa empresa pues supera premium, esa brecha de las 10, exactamente. O por abajo, coger a los que cobren menos, los externalizas con algún tipo de subcontrata, igual. O sea, una manera, siempre echa la ley, echa la trampa. Hay otro tipo de crítica que tiene más que ver con que, bueno, que tampoco en España tenemos un porcentaje de privilegiados que estén en esta situación, con lo cual afectaría a muy poca gente. Por ejemplo, datos de la Agencia Tributaria de 2013. Había 125.000 personas que ganaban, digamos, más de 10 veces el salario mínimo, que de media eran unos 147.000, unos 10.500 euros al mes. Son el 0,76 de los asalariados de ese año, de 2013. Es decir, otra crítica, esto tampoco afecta a tanta gente para, bueno, hacer algo así, ¿no? Y después, ¿qué dicen los empresarios? Pues hoy le hemos preguntado a Juan Rosell, y yo no sé si por aquello de que la propuesta de Izquierda Unida, pues tampoco le ha puesto, como vas a ver, muy nervioso. A ver. En campaña electoral, digamos, aquí vale todo, por tanto, propuestas encima de la mesa, pues lo que hay que hacer, acompañarlas de documentación, de papeles, del por qué, cómo, de qué manera, experiencias en otros países. Bueno, más allá de que sea viable o no, de que se pueda llevar a cabo o no, la desigualdad salarial es un problema que tenemos en España. A mí lo interesante de hablar de esto es, no tanto si se va a poner en marcha o no, que Izquierda Unida no tiene, digamos, visos de llegar al gobierno, es hablar del problema, que nos permita hablar. Estamos en un país, digamos, donde la desigualdad salarial es evidente. Estamos en un momento, después de varios años de crisis, donde han bajado los sueldos, y ahora que hay cierta recuperación de la actividad económica, de beneficios, lo que se está diciendo es: no, pero los sueldos no tienen que subir conforme al IPC, sino conforme a la productividad. Y esto nos lleva a la pregunta de: ¿las subidas de sueldos bastante notables de los ejecutivos se justifican también con la productividad, o eso solo afecta al empleado raso? Porque te traigo un par de estudios. Por ejemplo, uno de comisiones obreras del año pasado. ¿Qué dice? De ejecutivos del IBEX. Los primeros ejecutivos del IBEX, es decir, presidentes o consejeros delegados, según este estudio, ganaron un 80% más que en 2013. Si vamos al siguiente escalafón, los directivos, un 14% más. Los miembros del Consejo de Administración, un 30% más. Y los empleados, menos 1%. Tuvieron bajada. Hay algo que no cuadra. Y esto en empresas del IBEX. 158 veces ganaba el primer ejecutivo de las grandes empresas conforme a esto. Hay alguien que pueda decir: claro, es que esto es comisiones obreras, puede tener un sesgo ideológico. Ellos lo hacen con datos de, digamos, la CNMV. Pero bueno, otro estudio de The Economist, una revista de ideología liberal, que hace 2 años dijo: en España, para que un empleado medio de una compañía gane lo mismo que el director general, tiene que trabajar 7 días para ganar lo que el director general gana en una hora. Si tomaba el salario del empleado con el sueldo más bajo, tenía que trabajar 3 semanas para ganar lo que el director general ganaba en 1 hora. Esto, trasladado a la clasificación, nos ponía en el 4º país del mundo con mayor desigualdad salarial. Fíjate los que nos superaban: Rumanía, Ucrania y Rusia. Si nos íbamos a los países más igualitarios, pues los clásicos: Noruega, Suiza, Islandia, Irlanda.
Ahí estamos. ¿Y hay algún país que lo haya puesto en marcha? Pues mira, no conozco ningún país desarrollado que tenga un salario máximo. Lo más cercano es que Suiza celebró un referéndum hace 2 años, la iniciativa 1.12. ¿Por qué? Tuvieron que rescatar con dinero público al banco USB y eso a los suizos, que fíjate, hemos comentado, uno de los países con más igualdad salarial, pues digamos, eso fue una gasolina para decir esto no puede ser, no puede porque tenían sueldos de 200 veces lo que ganaban los empleados del banco y dijeron hay que votar, consiguieron un referéndum. Y eso que en Suiza los salarios más bajos, el 10%, tiene 3.200 euros al mes. Eso significaba que los ejecutivos no ganaran más de 46.000. Pero ¿qué pasó? Que el no fue quien ganó un 65%. Pero esto abrió en 2013 un debate hasta tal punto que he encontrado que el PSOE lo incluyó en su preprograma y Podemos también, influenciado por Suiza en sus inicios, llegó a decir que lo planteaba. Sin embargo, ahora lo han dejado atrás y es Izquierda Unida quien lo ha traído al debate. Dani Cervera, un placer. Muchas gracias por sus explicaciones.